Bueno, lo comentábamos con Lorena en el cierre del bloque anterior. Nos metemos de lleno junto al ministro de Turismo, Germán Cardoso, en el balance de este primer mes, el mes de enero, de esta temporada turística, obviamente absolutamente atípica por el tema coronavirus. Lo primero, la bienvenida y el agradecimiento, como siempre, ministro, por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo le va? Muy bien. Bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes acá. Bueno, la pregunta, a ver, hay una realidad que nadie puede de ninguna manera desconocer, es que todos sabíamos, e incluso los propios protagonistas, los operadores turísticos, de las dificultades que se iban a tener en esta temporada turística. Había que verle las patas a la sota, o sea, había que saber si enero, con el movimiento solamente interno, podía colmar las expectativas que se podía tener. Esto es como cuando uno juega al truco y va orejeando, ¿no? Es decir, va mirando y va viendo a ver cómo viene la mano. A ver, nosotros sabíamos que nos preparábamos para atravesar el desierto con una cantimplora chica. Eso en sentido figurado es la situación que asumimos, nos tocaba vivir. Es la primera vez en la historia que tenemos una temporada alta de sol y playa, donde Uruguay es definitivamente un destino turístico que tracciona del exterior, y eso posibilita una muy fuerte actividad económica en generación de puestos de trabajo, en actividad en el comercio en general, que no íbamos a tener. Los efectos de la pandemia hicieron de que se hubiera tenido que tomar la decisión que nos puso encima de la mesa las máximas autoridades sanitarias, en una decisión que se tomó y se estiró lo más que se pudo, cerca de fines de octubre. Y a partir de allí comenzamos a tomar un montón de medidas y de estímulos para intentar hacer acrecentar de la mayor manera posible el único público cautivo al cual nos podíamos dirigir, que era el turismo interno. Allí fue que definimos el plan verano y se tomaron un montón de estímulos y de exoneraciones tanto al comercio como al usuario del sector turístico para hacer crecer una cuenta que, si vamos a los números, obviamente para los que nos preparamos en enero, porque la temporada no ha terminado, en enero podemos decir que desde el Ministerio de Turismo estamos satisfechos al número que llegamos. Obviamente esto es difícil de explicárselo a un operador, a un comerciante que está sufriendo de la manera que está sufriendo, y lo entendemos. Pero el turismo interno formaba parte del 30% del universo del turismo del Uruguay en un año. Nosotros lo que tuvimos de ocupación de hotelería y hospedajes en enero de este año fue del 50%, lo cual nos lleva rápidamente a concluir, de acuerdo a datos que hemos venido cruzando con Interpol, con el Ministerio del Interior, con Peajes, Ministerio de Transporte, con la Torre de Control de Tres Cruces, en fin, un montón de números que hemos ido analizando, procesando y cruzando, que si lo único que teníamos era turismo interno, porque las fronteras están cerradas, y logramos el 50% promedial de ocupación de los establecimientos, eso significa que el turismo interno creció del 30% del año anterior al 50%. ¿Con esto alcanza? Obviamente que no. El vacío que genera ese otro 50% que no se pudo ocupar fundamentalmente con faltante de brasileños y argentinos, no es ocupable por nadie. No es ocupable por nadie en cifras cuantificables ni en calidad de gasto. Porque también es verdad y es cierto que el argentino y el brasileño tienen mayor poder de consumo que el turista interno. O sea, por cada turista extranjero gasta exponencialmente más dinero que el turista interno uruguayo. De cualquier manera, son los números que nos habíamos propuesto, a tratar de hacer crecer de la mayor manera posible la cuenta de turismo interno. Nosotros, en alguna conversación con el equipo económico, dijimos, queremos llegar al 50%, es muy difícil. Bueno, era un objetivo que nos habíamos trazado y aparentemente en enero se alcanzó. Cuando se habla del 50% de ocupación de turismo interno, ¿de establecimientos de qué naturaleza? ¿Estamos tomando alquileres o solo hospedajes? No, hospedajes. Hotelería, hospedaje, hostel, todo tipo de alojamiento que está registrado ante el Ministerio del Interior. ¿Qué pasó con la órbita de los alquileres, de las casas de veraneo que
que por ahí bueno, en algunos puntos del país se vio bastante movido, ¿no? Nosotros una de las medidas que tomamos para el plan verano fue exonerar del IRPF, del pago de IRPF a los alquileres de temporada, y eso implicó un movimiento importante, interesante en determinados lugares de la costa. No toda la costa tiene el mismo comportamiento. Es decir, es lógico y sabíamos de antemano que Punta del Este era quien más iba a sufrir las consecuencias de no tener extranjeros, porque hay establecimientos como el Hotel Enjoy que el 95% de sus huéspedes son extranjeros. Por ejemplo, solamente el 5 uruguayos. Bueno, esto conversamos con sus principales responsables también. De alguna manera, tener que transitar esta dura realidad implicó que muchas actividades se reconviertan y que descubran nuevas oportunidades. Enjoy, el segundo fin de semana de enero, logró ocupar el 100% de las habitaciones que tenía disponibles, que eran 200. Nunca había tenido tantos uruguayos en la historia como ese fin de semana. O sea, ¿qué quiero decir con esto de nuevo? ¿Alcanza? No, no alcanza. Quiero decir que un número muy significativo de uruguayos, por eso la diferencia del 30 al 50, que se iban a Brasil, que se iban a Estados Unidos, al Caribe, a Europa misma, que estaban aquí, redescubrieron su país y tomaron vacaciones en nuestro país. Y eso hace a que podamos, cuando llegue la normalidad, que ya estamos cerca, la luz está en la salida del túnel con las vacunas en las próximas semanas, y que en el primer semestre del año pudiésemos tener la población uruguaya inmunizada, bueno, eso hace pensar y nos permite planificar desde el punto de vista turístico un segundo semestre del año de una manera que no lo pudimos hacer en todo el 2020. Claro. Y eso, ¿qué quiero decir? Cuando demos paso a la apertura de fronteras y seamos de nuevo receptivos de turistas extranjeros, vamos a tener un número importante y un componente muy fuerte de turismo interno que no teníamos. Creo que esa es la apuesta, a seguir trabajando y fortaleciéndolo. Claro, no perder esa clientela. Exacto. A ver, que no por una pandemia o por una situación compleja hayamos tentado al uruguayo para elegir su país para vacacionar, y que después, frente a la llegada de nuevamente el turismo extranjero, desdeñar o desechar esa clientela que hoy a muchos les ha servido para sostenerse. Aunque yo quiero aferrarme de algo que es muy importante para que la gente lo entienda, para quienes de alguna manera desde hace años estamos vinculados a cuestiones turísticas, ya sea por programas que realicé en su momento recorriendo todo el país. Es muy difícil hablar de una globalidad en materia de turismo en el Uruguay, porque mientras a algunos les pudo haber ido más o menos bien, sabemos que a otros les fue muy mal. Previamente a comenzar la nota yo hablaba con el ministro, hay zonas, por ejemplo, dentro del departamento de Rocha, a las que le fue bien, y hay zonas a las que le fue muy mal. Irregular el departamento de Rocha, lugares de la costa, La Paloma, Punta del Diablo, con alta concurrencia, realmente una concurrencia muy importante, y lugares que por razones de ubicación geográfica y de que lamentablemente hubo una expansión del virus y una ola de contagios importantes como Chuy, bueno, allí como que de alguna manera adquirió un estigma esa zona de la costa de Rocha, que realmente la movilidad fue muy inferior a lugares muy cerca, porque hay que tomar en cuenta y referencia que Punta del Diablo de Barra de Chuy está a 25 o 30 kilómetros. Claro, nada. Y Punta del Diablo había muchísima gente y en Barra de Chuy lamentablemente no. ¿El 0 kilo influyó también? Porque mucha gente que se aloja, por ejemplo, en Punta del Diablo va a hacer alguna comprita o compra las cosas que va a consumir en esas semanas que está ahí. ¿Eso influyó también en la merma de gente bueno, cerca de la frontera? Es un planteo que han hecho los comerciantes de Chuy. Obviamente hay que entender el comportamiento cultural de los destinos. Chuy es un destino de paseo de compras, siempre lo fue. Sí. Y no solamente para su zona de influencia, que vive de acuerdo a las características de lo que es la frontera, históricamente más favorable en una época de un lado, en otra época más favorable del otro, sino que para el uruguayo Chuy siempre fue un destino de turismo de compras. Y obviamente el 0 kilo que se aplicó en su momento a pedido de las fuerzas vivas y los comerciantes de la frontera. Yo quiero ser claro en esto, ¿no? En instancias de que se acercaba Semana de Turismo
del 2020 estuvimos con el ministro Larrañaga haciendo una recorrida el primer fin de Semana de Turismo, donde le pedíamos a todo el mundo que se quedara en casa. Fue aquella primer campaña fuerte que hicimos, quédate en casa, no salir, para evitar la circulación del virus. Allí, obviamente, hay que entender, había una ansiedad, miedo, temor, no sabíamos bien cómo se iba a producir la ola de contagios en el país. Los comerciantes de Chuy reunidos, la intendenta en ese momento, que es de otro partido político, el intendente que gobierna hoy, Rocha, y las autoridades, todos en su conjunto, nos pidieron, y yo creo que, a ver, con mucha racionalidad se aplicó. Hoy, me parece que obviamente con los controles aduaneros que hay que ejercer, es una medida que hay que rever. ¿Qué balance queda de usted mencionaba que hay expectativas que se cumplieron bien, pero hubo operadores que no pudieron bancar, hubo hoteles que cerraron, por ejemplo, locales gastronómicos, si uno va a Colonia o en el este del país, se encuentra con varios locales cerrados. ¿Qué establecimientos tuvieron una herida de muerte, digamos, con un año complicado y esta temporada sin extranjeros? Bueno, de cara sobre todo a pensar qué va a pasar en el futuro, ¿no? Hotelería, que es lo que tenemos registrado en el Ministerio de Turismo, algunos hoteles en Montevideo, unos pocos importantes se reconvirtieron, caso Sheraton, caso Splendor, a coworking, y demás no tenemos mayores bajas en lo que respecta a la hotelería. Sí hay hoteles que no están funcionando por decisiones netamente comerciales, pero están asistidas y acogidas a los beneficios que el Estado ha dado al rubro, o sea, la extensión de los seguros de paro, claro, que se han sostenido en el tiempo, y medidas que hemos ido... A ver, esto ha sido una planificación continua. Al principio, en marzo del 2020, todos pensábamos que en 90, 120 días esto iba a pasar, y planificamos hasta estar cerrados, o de alguna manera diferentes, hasta vacaciones de julio. En julio se extendió a septiembre, pensábamos que se abría en septiembre y así sucesivamente. Llevamos 11 meses de pandemia. Entonces, ¿esto qué implicó? Ejemplo, tomamos medidas de sostenimiento del sector, transfiriendo para este año el 70% del importe de las facturas de UTE y OCE financiado, sin intereses. Bueno, eso venció en noviembre, porque cuando tomamos la medida pensamos que íbamos a tener una temporada de sol y playa con cierta normalidad. Bueno, ahora lo hemos extendido esa medida, hemos acordado tanto con el Ministerio de Industria como con el Ministerio de Ambiente para extender esa medida hasta marzo, porque los comerciantes la siguen sufriendo, la siguen pasando mal. En lo que respecta a un montón de actividades vinculadas al turismo, no solamente hotelería y gastronomía, que son los más grandes, lo que tiene que ver con agencias de viaje, inmobiliarias, el transporte turístico. El transporte turístico, la camionetita, el turismo artesanal, desde marzo que hace poco y nada, se revuelve con algo interno, pero muy poco. Bueno, sí, se ha manifestado numerosas veces. Para todas las actividades vinculadas al turismo, hablando con el Ministerio de Economía y con el Banco Central, hace cuestión de 10 días logramos la autorización para renegociar todos los créditos y tener una amnistía por 12 meses más. Préstamos y aquellos préstamos que estén pagando en cuotas los intereses también, bueno, refinanciar una amnistía por un año más, porque obviamente es una necesidad que el sector tiene hoy, que llegue la situación en la instancia que permita dar paso a cierta normalidad gradual recibiendo turismo, para que puedan recuperarse, empezar a producir fluido de caja, para de esa manera poder hacer frente a los compromisos. Son todas medidas de sostenimiento que hemos venido tomando en conjunto con el Banco de la República, con la banca privada, con la UTE, con la OCE, el acceso al crédito SIGA, quien no lo había tomado, para que pueda tomar crédito también con un interés preferencial y con garantía del Estado. El crédito SIGA se concretó que se extienda, que era para pequeños comerciantes, al sector turístico, entonces ya con instalaciones que superan y llegan hasta los 6 millones de dólares en cuanto a funcionamiento. Es decir, hemos venido tomando todas las medidas de contención que se han podido tomar y no descartamos seguir trabajando y tomar más
medidas para el sostenimiento del sector. Ahora, Germán, es clarísimo, a ver, se pone a pensar en lo que es el sector turístico para un país de puertas abiertas como es el nuestro, que espera este momento. Uno puede pensar en las llegadas de los cruceros, es decir, hay infinidad de ingresos que ya sabemos que el país en esta temporada no los va a tener. No los tuvo y ni los va a tener. Y eso me imagino que supone ya para el Ministerio una evaluación de algo que sí es una pérdida para el país. Acá me estoy escapando un poco de lo que es el operador turístico específicamente, que ya hemos hablado en diferentes ámbitos. Algunos la habrán sacado más o menos, otros habrán empatado, otros perdieron. Pero el país en su conjunto, normalmente en estas épocas, periodísticamente, ¿de qué hablamos? Tantos millones de visitantes ha tenido el país, ingresó el turista número no sé cuánto, tantas divisas. Hay una evaluación medianamente hecha. Es muy difícil, porque esto no se puede tener la bola de cristal, pero uno puede comenzar a evaluar. Las pérdidas en materia de turismo en el mundo, según informes de la Organización Mundial del Turismo, son billonarias en dólares. Han quebrado aerolíneas, han quebrado cadenas de hoteles poderosísimas por todo el mundo. Es decir, la situación es complejísima. Yo te voy a dar solamente un número para entender de nuevo, no es que sirva de consuelo para los uruguayos, pero también debemos de entender cómo está el mundo y cómo hemos venido transitando. El Uruguay le ganó Humberto 11 meses a la pandemia. Y es un dato de la realidad. En este país hay protocolizadamente, pero vida normal. Hay hotelería abierta, hay gastronomía abierta, hay actividad vinculada al transporte. Es decir, la sociedad funciona en su conjunto. En España, que culturalmente es nuestra principal referencia con el primer mundo, y es un país referencia a nivel mundial en materia turística, en España, en todo el territorio español, hay 16.000 hoteles. 16.000. ¿Sabes cuántos hay abiertos? 1.600. El 90% de la hotelería española está cerrada y sin funcionar. Y así podemos seguir por la gastronomía y seguir... ¿Qué quiero decir con esto? Que las pérdidas obviamente son enormemente significativas y ya no son solamente del Ministerio de Turismo, son de la economía del país en su conjunto, porque el turismo hace un aporte realmente muy importante a lo que es el Producto Interno Bruto del país. Llega al 8-9%. Genera normalmente en el orden del 11%, el turismo y los servicios vinculados al turismo, el 11% de la plantilla de trabajadores activos del país. Entonces, obviamente que es un problema que estamos procesando y que tenemos que ir sorteando las dificultades que va a poner por delante, porque va a golpear a un número muy importante de trabajadores y de comerciantes, que bueno, para eso justamente es que se están tomando todas estas medidas de contención. El gobierno lleva invertidos en todo lo que es la crisis sanitaria en el año 2020 en el orden de 711 millones de dólares y en el 2021 se va a ir en el orden de 540 millones de dólares más. Y en renuncia fiscal, porque, a ver, entendámoslo, para captar ese turismo interno, para pero por supuesto, tentarnos a los uruguayos, hubo que hacer una renuncia fiscal de lo que en definitiva cada uno de nosotros paga. El IVA de la hotelería, 0. Por cada trabajador que un comerciante sacaba del seguro de paro o incorporaba sin tenerlo el seguro de paro, pero lo incorporaba como un nuevo trabajador, tiene una exoneración de 8.000 pesos mensuales de BPS hasta abril. Todo lo que ha sido los descuentos y las exoneraciones de tarifas de UTE y de OCE. Es decir, son todos renunciamientos que se hacen a recaudar en épocas de normalidad, que eso tiene un costo, obviamente, y está cuantificado en lo que le ha costado al país todo lo que es el desarrollo de la emergencia sanitaria. Pero bueno, estamos transitando de la mejor manera posible. Como te decía, el país le ha ganado 11 meses a la pandemia. Hoy el primer mundo está en toque de queda, realmente sin funcionar prácticamente nada. Y nosotros, por suerte, y sabíamos que eran medidas dolorosas, que iban a costar y costar mucho en pérdidas económicas para comerciantes, y por eso tomamos las medidas, pero se tomaron medidas el 21 de diciembre que están dando resultados. Lo podemos medir, lo miden ustedes todos los días en los medios de comunicación. Si no tomábamos las medidas que tomamos, las
la previsibilidad matemática era que en enero íbamos a terminar con 2.000 contagios diarios. Sí. Hoy estamos en 500 y ayer por debajo. Y ya, por suerte, parece que se instaló allí la baja de la curva de crecimiento en cuanto a disparada del virus y hemos logrado controlarla. Por lo tanto, las medidas fueron bien tomadas y a término. ¿Qué vamos a tener impacto negativo? Te doy un número. En enero del año anterior ingresaron al país desde el exterior en el orden de 350.000 personas en enero. En este enero ingresaron 8.000. O sea, digo, sí, notoriamente. solamente comparando enero de un año con enero del otro. Ministro, tenemos que hablar de la conectividad y cómo se va a recuperar, pero antes me están pasando algunas preguntas que vienen de televidentes. Con mucho gusto. Por ejemplo, del turismo social. ¿Qué ha pasado con el turismo social? La verdad que ignoro si está suspendido o no. Sí. Y puede ser una herramienta de reactivación, por ejemplo, para personas del transporte de turismo, de generar grupos más pequeños, generar una salida también para los establecimientos. El turismo social es un programa que venía en ejecución en el Ministerio que a mí me parece muy interesante. De hecho, lo manifestamos públicamente. La determinación es mantenerlo y profundizarlo. Lo que sucede es que el componente de las personas que se veían beneficiadas para realizar turismo interno, en un altísimo porcentaje son personas mayores de 65 años. Entonces, obviamente, por la pandemia, nos vimos en la obligación de suspender ese programa porque subir un ómnibus de 50 personas mayores de 65 años que son edad de riesgo, todos juntos. Pero también había trabajadores, quinceañeras. También habían quinceañeras que eran evaluadas por el resultado educativo. Tuvimos un año muy particular con respecto a la enseñanza, que no nos permitía poder evaluar en justa medida el año académico, porque lo hablamos con las autoridades de la educación. Entonces, surgieron un montón de complejidades a lo largo de todo el 2020 que hicieron de alguna manera tener que, como lo hemos dicho, más una oportunidad. Lo importante, todas estas cosas son aspectos importantes, planes importantes a desarrollar, tuvieron que pasar a un segundo plano para dar paso a atender lo urgente. Que hay veces que lo importante no es lo urgente, pero no lo podemos dejar de analizar ni aplicar. 2021 se vuelve a analizar para 2021 ya hemos tomado contacto con el BPS para articular, porque es un programa que implica la articulación del Ministerio de Turismo con el Banco de Previsión Social. Y ya hemos tomado con el Banco de Previsión Social diciembre, fines del 2020, toda la operativa para poner en funcionamiento el turismo social a lo largo de este año. Ministro, usted lo mencionaba, hubo aerolíneas que cerraron, que dejaron de llegar a Uruguay, 97% menos de extranjeros. ¿Cómo se va a recomponer? 97% menos de personas que vinieron de fuera del país. Eso también es bueno decirlo. Sí, ahí hay uruguayos que ingresaron en enero del 2020 150.000 uruguayos desde afuera que viven en el extranjero, que tampoco lo pudieron hacer. Entonces nosotros, la medición que hacemos es ingresos desde el exterior, desde el exterior 97% menos. ¿Cómo se va a recuperar la conectividad una vez que de a poquito se pueda bueno, ya ir aumentándola? El plan supongo que va a ser gradual, ¿no? El aumento de la apertura de fronteras. Ya volvimos al mismo estatus que teníamos previo al 21 de diciembre. O sea, hoy el país tiene nuevamente fluidez en contacto con el extranjero y recibimos a uruguayos, extranjeros residentes y extranjeros que sin ser residentes califican dentro de las excepciones que prevé, las 9 excepciones que prevé el decreto. Hoy hay una conectividad sostenida del país. El problema de las aerolíneas es que no lo tienen solamente con... Muchas veces nos podemos poner por delante la discusión del riesgo del apagón de conectividad. Es un riesgo, obviamente, porque nosotros no somos una plaza muy grande ni demasiado atractiva para las aerolíneas en cuanto a fluidez de pasajeros. Entonces sí, claro, si te sacan el avión de acá porque no está operando y te lo llevan para otro lugar, en el mundo de la aeronáutica para volver a recuperar esa nave y traerla, pasan meses, hasta puede pasar un año. ¿Qué pasa hoy? Es que el mundo no está conectado. O sea, el problema no lo tiene solamente Uruguay, lo tiene el mundo entero. Las aerolíneas tienen, depende de la dimensión de su estructura, pero
más del 80% de sus naves paradas. Entonces, en la medida que nosotros podamos pasar a vacunar rápidamente, inmunizar a nuestra población, y se me ocurre porque ya estamos conversando a nivel de gobierno, contactos con la Organización Mundial del Turismo también, yo creo que vamos camino a un pasaporte sanitario. Como la vacuna no es obligatoria, se me ocurre pensar, bueno, ¿cómo abrimos? ¿Cómo abriríamos nosotros y cómo el mundo a su vez se abriría al Uruguay, al uruguayo que quiere ir a Europa, que hoy Europa no lo está recibiendo, ¿verdad? Porque la misma, es decir, la misma medida que se tomó acá se tomó allá, fue una medida espejo. Entonces, si no tenemos una vacunación obligatoria, obviamente que cada país va a querer tener garantías de que no está recibiendo turismo con virus. Uruguay va a recibir turistas extranjeros cuando se abran las fronteras que estén vacunados. Y se me ocurre que sí, no es una decisión tomada, pero es algo que se está analizando. En la planificación a un futuro mediano y nosotros de debemos apertura de esperar fronteras, lo mismo creo también. que nosotros deberíamos de tomar, ya que hemos tomado un montón de medidas restrictivas de contención que tanto nos han costado para tener el estatus que tenemos. Uruguay hoy está reconocido entre los 12 mejores países del mundo en cuanto a manejo de la pandemia, incluso con el crecimiento que tuvimos en noviembre, diciembre y enero, dentro de los 12 mejores países del mundo. Entonces, ese estatus nos permite tener una visualización hoy en el mundo, que Uruguay despierta muchísimo interés por parte de corrientes turísticas, sobre todo del primer mundo, que quieren venir o que manifiestan voluntad de venir. Bueno, para eso tenemos que seguir cuidando nuestro estado sanitario. Y se me ocurre que sería una muy buena medida transitar el camino de la exigencia del pasaporte sanitario. O sea, tener la certeza de que quien estamos recibiendo esté vacunado. Ministro, lo tenemos que despedir, agradecerle mucho. No sé si es un exceso de optimismo de su parte o al formar parte del gobierno es que he escuchado algo por allí, pero en el correr de la entrevista hubo algo de lo que yo me agarré y me quedó resonando. Fue en el principio que usted habló del tema de esa luz que tenemos los uruguayos ahora. A la salida del túnel. Que es la vacunación. Y usted habló de la posibilidad de comenzar a planificar para el segundo semestre del año otro tipo de actividad. Es decir, yo estoy viendo que el resto de los países en el mundo tienen mucha dificultad para hacerse de las dosis necesarias para vacunar a su población. Pero Uruguay tiene una población muy reducida. Eso podría llegar a ser hasta una ventaja si la cantidad de dosis que llegaran pudieran... Es una ventaja. Es una ventaja. Sin duda. ¿Es probable entonces que podamos estar hablando de una inmunización importante, que es lo que le permite a usted pensar que para el segundo semestre del año... El gobierno ha adquirido la cantidad suficiente de dosis para inmunizar al máximo a la población necesaria. Y eso, con la red de salud que Uruguay tiene, estimamos que... yo no soy profesional de la salud, quiero aclararlo, y me estoy metiendo en un terreno que no es el mío. Sí converso con el ministro de Salud Pública, en el Consejo de Ministros y con el grupo de científicos que asesora. Pero eso por lo menos me hace tener a mí la esperanza y la expectativa que pudiésemos estar inmunizados en junio para que el sector turístico pueda planificar el segundo semestre del año con otra certeza que no lo pudimos hacer durante todo el 2020. Con eso nos quedamos, ministro. Ojalá sea así. Muy Ojalá amable. que sí. Muchísimas gracias. El ministro de Turismo, Germán Cardoso, en la mañana de Arriba Agenda.